En el árido corazón de Arizona, en 1870, un llanto débil se elevó entre el viento abrasador. Una joven abrazaba con fuerza a un bebé con una extraña espiral marcada en la muñeca. Y frente a ellos, un guerrero apache con la mirada cargada de pérdidas. Ella solo pronunció 4 palabras. Salva a tu hijo, pero para hacerlo, él tendría que enfrentarse a su pasado, a su propia tribu y al destino mismo. Si esta historia llegó hasta ti, tal vez el destino quiera decirte algo. ¿Qué harías tú si tuvieras que proteger a este niño? Déjalo en los comentarios y suscríbete para descubrir el resto de la travesía. Y ahora, acompáñame al árido corazón de Arizona. En 1870, donde un simple llanto entre el viento abrasador encendió una cadena de decisiones que cambiarían para siempre el destino de un hombre y de todo un pueblo. El sol caía implacable sobre el desierto de Arizona. Año 1870. El viento levantaba nubes de polvo que ardían en la garganta. Un hombre apache, de torso desnudo y piel marcada por cicatrices antiguas, corría con pasos largos y firmes. A su lado, una joven con un vestido desgastado y sucio apretaba contra su pecho a un bebé que lloraba débilmente, como si cada sollozo fuera una súplica. Detrás de ellos, desde la sombra oscura de un túnel excavado en la roca, surgía un jinete. El caballo golpeaba la tierra seca con fuerza, y cada golpe resonaba como un tambor de guerra. El jinete levantó su rifle. El metal brilló bajo la luz roja de la tarde. ¡Sálvalo! Es tu hijo, gritó la joven, con la voz quebrada, más por la desesperación que por el cansancio. El apache giró la cabeza apenas un instante. Sus ojos, oscuros como el fondo de un pozo, se clavaron en los de ella. Dentro de esa mirada había un muro alto, construido con años de desconfianza y dolor. No creía en las promesas, no creía en los sentimientos, y mucho menos en ella. Pero el llanto del bebé cortó el viento, y algo se agitó en lo más profundo de su pecho. Un eco lejano, un recuerdo fugaz, una noche de luna llena sobre las dunas. Una mano sobre un vientre que aún no mostraba vida. Un susurro que decía, volveré. La joven tropezó con una piedra. Él la sostuvo del brazo sin detener el paso. El terreno se inclinaba hacia abajo, llevando sus pies a un valle árido, salpicado de matorrales secos. El jinete se acercaba. El silbido de una bala pasó cerca, levantando polvo a un lado de ellos. «No me mientas», rugió el apache, con voz ronca. «¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo dices cuando nos persiguen para matarnos?» Ella apretó los labios, conteniendo las palabras que ardían en su garganta. No era el momento de explicarlo todo. Si lo hacía, tal vez él no correría, tal vez se detendría. Y si se detenía, morirían los 3. Otro disparo. El caballo relinchó en la distancia. El sol bajaba más, tiñendo todo de un color naranja sangriento. Cada sombra se estiraba como una garra. En lo alto de una colina cercana, otra silueta apareció, un segundo jinete. Les estaban cerrando el paso. El apache miró a la mujer, luego al bebé. Inspiró hondo. El sonido de su respiración se mezcló con el rugido del viento, y en sus ojos oscuros comenzó a formarse una decisión. Pero antes de dar el siguiente paso, un disparo resonó mucho más cerca. Cuando el corazón dice una cosa y el instinto de supervivencia dice otra, ¿cuál elegirías tú? Si seguirías al corazón, deja un 1 en los comentarios. Y ahora, acompáñame para saber cómo el guerrero respondió cuando la muerte ya casi les rozaba.
El disparo no lo alcanzó, pero la bala pasó tan cerca que el silbido pareció cortar el aire. El apache giró el cuerpo, empujando a la joven hacia un lado mientras él cubría con su propio cuerpo al bebé. La arena caliente se les pegaba a la piel sudorosa. Desde atrás, el jinete gritó algo en inglés, una orden seca que el viento arrastró hasta perderla entre los ecos del desierto. El apache apretó la mandíbula y volvió a correr. La joven, jadeando, intentaba seguirle el ritmo, pero cada paso era una batalla contra el cansancio y el miedo. «Te juro», dijo ella, con la voz entrecortada, «te juro que es tu hijo». Él no respondió. Su mirada seguía fija en el horizonte, buscando un camino que los sacara de ese infierno. Sin embargo, dentro de su mente, las palabras de la joven retumbaban como tambores de guerra. Flashback. 6 años antes, la luna llena iluminaba el cañón donde se habían encontrado por primera vez. Ella, una joven que escapaba de un campamento de comerciantes de esclavos. Él, un guerrero que vigilaba la frontera de su territorio. Lapkin la había encontrado escondida detrás de unas rocas, temblando, con los pies llenos de sangre y la mirada perdida. «Si me llevas contigo, no seré una carga», le había dicho entonces, con un hilo de voz. Él no contestó, pero la condujo hasta un arroyo escondido. Durante semanas, compartieron el silencio, el agua y los escasos frutos del desierto. Y una noche, sin que ninguno lo planeara, se buscaron en la penumbra. Pero la guerra no perdonaba a nadie. Un amanecer, él desapareció, sin despedidas, sin promesas. Ella fue capturada días después y vendida a un colono que la llevó al otro lado del río. Ahí comenzó otra pesadilla. Fin del flashback. El grito de un coyote rompió el hilo de sus recuerdos. Ella miró hacia atrás, el primer jinete estaba cada vez más cerca, y el segundo les cortaba la salida hacia el Tsibú hacia el norte. Apache lo llamó por su nombre tribal, algo que no había hecho desde aquella noche. Si no me crees, al menos cree en sus ojos. Él bajó la vista hacia el bebé, ojos grandes, oscuros, con una intensidad que no había visto en nadie más que en su propia madre. Por un instante, el peso de las muertes pasadas y de la soledad pareció doblarle los hombros. «¿Por qué ahora?», preguntó él, con voz grave. Ella tragó saliva. No podía decirlo todo, pero sí lo suficiente porque lo van a matar. Porque para ellos es más que un niño. Nació con una marca en la muñeca. Una señal que tu pueblo llama la huella del agua. El apache se detuvo en seco. Esa señal pertenecía a las leyendas el hijo del desierto, que guiaría a su pueblo hacia el agua en tiempos de sequía y guerra. Un silbido agudo cortó el momento, una flecha se clavó en la tierra, a pocos centímetros de sus pies. Los jinetes habían reducido la distancia a la mitad. Él miró hacia la colina más cercana, calculando la ruta. Por allí, dijo, y tiró de ella para cambiar de dirección. El sol bajaba, proyectando sombras largas sobre la arena. Cada paso era más pesado que el anterior. Ella sentía que sus piernas iban a ceder, pero la mano firme del apache la mantenía en pie. «Cuando me fui», dijo él, «de pronto fue porque mi aldea ardía. Perdí a mi madre, a mi hermano pequeño, y juré no volver a sentir nada por nadie». Ella no contestó, pero una lágrima silenciosa le resbaló por la mejilla. En la distancia, el aullido del viento se mezcló con un nuevo sonido, cascos. Muchos más cascos. No eran solo 2 jinetes. Había un tercer grupo acercándose desde el oeste.
El apache apretó los dientes. El círculo se cerraba. Tenía que decidir si seguir hacia el sur, hacia un cañón que podría ofrecer refugio, o arriesgarse a cruzar un terreno abierto para alcanzar un arroyo oculto que recordaba de su infancia. La joven lo miró, con el bebé entre los brazos. «Dime que no los dejarás atraparnos». Él le devolvió la mirada, pero en lugar de responder, aferró más fuerte el cuchillo que llevaba en el cinturón y comenzó a correr hacia lo desconocido. El terreno comenzó a cambiar. Las dunas bajas quedaban atrás y, frente a ellos, se levantaban paredes de roca rojiza que cortaban el horizonte. El apache avanzaba con pasos seguros, como si conociera cada grieta de ese desierto. La joven, sin aliento, apenas podía sostener al bebé. El llanto se había convertido en un quejido débil, como si el niño sintiera que el tiempo se agotaba. «Falta poco», dijo él, sin mirarla. Ella no respondió. Tenía la garganta seca, la lengua áspera como papel. Miró a su alrededor sombras largas, un silencio extraño, hasta que un halcón cruzó el cielo y soltó un chillido. En las leyendas de su pueblo, ese era un aviso. Subplot: la sed de la tribu. Hacía meses que la sequía azotaba las tierras apaches. Los ríos se habían secado y los pozos solo ofrecían lodo amargo. Los ancianos hablaban de un tiempo de purificación, de que la huella del agua aparecería para guiar a todos hacia un manantial escondido. Esa marca, decían, no se buscaba, nacía en la piel de un elegido. El apache había escuchado esa historia cuando era niño, acurrucado junto al fuego mientras su madre le acariciaba el cabello. Nunca pensó que, un día, tendría que elegir entre salvar al elegido o entregarlo para salvar su propia vida. Obstáculo social y cultural. «Si lo llevamos contigo», dijo ella de pronto, «tu jefe lo verá como una amenaza». «No es amenaza», respondió él. «Es esperanza. No para ellos. Para ellos. Es la razón para luchar. Y si hay guerra, no quedará nadie». Él calló. Sabía que en parte tenía razón. Entre las tribus, la profecía de la huella podía unir, pero también dividir. Algunos clanes intentarían apropiarse del niño para controlar el agua. Recuerdo sanador. En un recodo del camino, encontraron un arbusto seco. Él lo apartó con el pie, y debajo apareció una piedra lisa. El apache la tocó, y por un instante su mirada se perdió. «Aquí», murmuró, «jugaba con mi hermano. Él me decía que algún día encontraríamos el lugar donde el agua canta». La joven lo observó en silencio. Había algo distinto en su voz, una grieta en ese muro de frialdad. «Tal vez», susurró ella, «tu hermano esté guiándote ahora». Él alzó la vista hacia ella. Durante un segundo, el ruido de los cascos lejanos desapareció, y solo quedaron 3 personas bajo un cielo inmenso. El twist. El bebé se movió, estirando el brazo. La tela improvisada que lo cubría se corrió, dejando al descubierto la muñeca una marca en forma de espiral, perfectamente definida. El apache la tocó con cuidado. En su mente, las palabras de los ancianos resonaron. Cuando el hijo del desierto muestre la huella, el agua volverá a fluir. «Es real», murmuró, casi para sí mismo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Y por eso lo quieren muerto». Un trueno lejano los sobresaltó. No era tormenta, era el eco de varios rifles disparando al mismo tiempo. El grupo que los seguía ya estaba demasiado cerca. Tensión creciente. Corrieron hacia un paso estrecho entre 2 paredes de roca. El aire se volvió más fresco,
y un leve olor a humedad flotó en el ambiente. «Aquí hay agua», dijo él, acelerando el paso. Pero al salir del desfiladero, se toparon con algo que no esperaban 3 jinetes más, con lanzas y pintura de guerra. No eran soldados, eran apaches de otro clan. El líder de ellos levantó la mano. «Hermano», dijo con voz grave, «entrégame al niño. Él no puede quedarse contigo». «Es mi hijo», respondió el apache, con firmeza. «No lo niegues, pero su destino no está contigo. Está con los que lo protegerán, aunque eso signifique matarte». La joven dio un paso adelante, protegiendo al bebé. «Si quieren matarlo, tendrán que pasar sobre mí». El líder sonrió de lado. Las mujeres siempre creen que pueden cambiar el destino. La decisión imposible. El apache miró a su alrededor. A la izquierda, un sendero angosto que descendía hacia lo que parecía un arroyo. A la derecha, un muro de piedra que podía escalarse, pero lentamente. Detrás, el polvo levantado por los caballos enemigos. Su respiración se volvió pesada. El niño gimió, y algo en ese sonido le atravesó el pecho. Recordó a su madre, cantándole para dormir mientras afuera rugía la tormenta. Sin decir nada, giró hacia la joven. Le arrebató al bebé y lo sostuvo contra su pecho. «Confía en mí», susurró. «Si nos atrapan, no habrá agua, ni para ellos, ni para nosotros». Entonces, con un movimiento rápido, saltó hacia el sendero angosto, dejando atrás a los jinetes del clan. El líder gritó, y los hombres comenzaron a perseguirlos. Al doblar la curva del sendero, el apache se detuvo de golpe. Frente a él, el camino terminaba en un precipicio, y al fondo se oía el rugido de un río oculto. Si fueras este guerrero y el sendero terminara en un precipicio con un río rugiendo abajo, ¿qué harías, A? ¿Saltar al río y arriesgarte a que el agua sea la salvación? B. Buscar otra ruta, aunque los enemigos te alcancen. Escribe tu opción en los comentarios y cuéntame por qué. Y ahora, vamos a ver qué hizo Naalnish en ese momento, cuando la única salida parecía estar en las fauces del agua. El vacío se abría como una boca de piedra. Abajo, el río rugía con fuerza, oculto entre paredes angostas. El apache sostuvo al niño contra su pecho y escuchó. El rumor del agua era constante, profundo, como un corazón antiguo que latía bajo la tierra. Detrás de ellos, los jinetes del clan levantaban polvo y gritos. La joven llegó hasta su lado, con el aliento entrecortado, la mirada prendida a la caída. «No hay salida», murmuró ella. El apache no respondió. Cerró los ojos un instante y buscó dentro de sí el pulso del desierto. Recordó la voz de su madre cuando le hablaba de la señal, donde la espiral toca la piel. La tierra abre una puerta. Abrió los ojos. A su derecha, la pared mostraba una línea de grietas que formaban un dibujo irregular. Parecía una serpiente dormida. «Hay otra forma», dijo. Le devolvió el bebé a la joven y clavó los dedos en las grietas de la roca. Probó el primer apoyo, luego el segundo. La piedra estaba tibia por el sol y resbalaba con el sudor, pero resistía. Bajó un tramo corto, probando el peso de su cuerpo, y subió de nuevo. Miró a la joven. «Escúchame, no te soltaré. Cuando te diga, pondrás el pie donde pongo el mío. Mirarás solo la roca. No mires el río». Ella asintió, temblando. El niño se movió, inquieto, como si sintiera el vértigo. El eco de los cascos se hizo más cercano. El líder del clan apareció en la curva del sendero
y levantó el brazo, ordenando a los suyos que rodearan la salida. «Entréganos al niño», dijo desde arriba. «Esta es tu última oportunidad». El apache no contestó. Dio el primer paso hacia el vacío y buscó con la punta del pie una repisa estrecha. Lo logró. Luego otro. Se volteó y extendió los brazos para recibir a la joven. Ella respiró hondo y descendió el primer tramo, los dedos blancos por la fuerza con que apretaba la piedra. El viento subió desde el río y golpeó sus rostros. Él la sostuvo por la cintura, la pegó a su pecho, y los dos se movieron como un solo cuerpo. Cada avance era una oración muda. Una piedra cayó junto a ellos. Arriba, uno de los jinetes había lanzado su lanza a modo de amenaza. La lanza rebotó en la pared y se perdió en el río con un sonido seco. Otro jinete tensó el arco. El líder le sujetó la muñeca. «No. Si caen, se llevará con ellos lo que buscábamos», dijo con voz tensa. «Esperen». Avanzaron 3 cuerpos más. El sudor les nublaba los ojos. El niño dejó de llorar y se quedó con la mirada fija en el vacío, respirando cortito. Entonces el apache vio la repisa, un saliente ancho, escondido por una sombra. Era arriesgado, pero era posible. Marcó el punto con la rodilla y guió a la joven. 3 pasos más, susurró. «Solo 3». Ella obedeció. Puso el pie en el lugar que él le indicó, luego el otro, y cayó sobre la repisa con un pequeño gemido. El apache cayó junto a ella, protegiendo al bebé con su cuerpo. Cerró los ojos un segundo. El rugido del río se hizo más nítido. No era un río ancho, era un paso de agua comprimida, un cuello de botella, y con él, una caverna. «Mira», dijo, señalando el fondo de la pared. En la sombra de la repisa se abría una hendidura negra, un arco natural comido por la corriente. Desde ahí, el aire olía a humedad viva, a piedra pulida. El agua cantaba más cerca. Desde arriba, el líder del clan los observaba con rabia contenida. «¿Crees que esa grieta te salvará alzando la voz? El río cambia, el agua muerde, las cuevas tragan. Te ahogarás con ellos». El apache apoyó la mano en la marca del niño, una espiral perfecta. La piel cálida palpitó bajo sus dedos. En su mente, la voz de su madre volvió clara, como si se sentara a su lado junto al fuego. El hijo del desierto no se ahoga en la canción del agua. La sigue. «No nos ahogaremos», dijo. Se amarró el cuchillo a la muñeca con una tira de cuero, ajustó la cuerda que llevaba en el cinturón y miró a la joven. «Cuando entremos, el agua nos empujará fuerte. Mantén la cabeza del niño fuera del agua todo lo que puedas. Yo abriré camino». «Y si la cueva se cierra», susurró ella. «Si se cierra, la atravesaremos», respondió, con una seguridad que no sentía del todo, pero que necesitaban los 3 para respirar. «Arriba». Los jinetes comenzaron a descender por otra ruta. Estaban impacientes. El líder apretó los dientes. No podía disparar, no sin arriesgarlo todo. El sol bajaba. La luz se hacía roja y el tiempo se partía en franjas de sombra. El apache metió las piernas primero y probó la fuerza del agua. Era un golpe constante, feroz, pero no imposible. Se volvió hacia la joven, acomodó sus brazos alrededor de ella y del niño, como un anillo humano, y juntos se deslizaron hacia la grieta. El agua los envolvió con un rugido y los chupó hacia adentro. La oscuridad fue total. La corriente los golpeó contra la pared y los arrastró como hojas. La joven gritó.
pero el grito se ahogó en el estruendo. El apache estiró la mano libre y encontró salientes, bordes afilados, huecos donde empujar. Cada contacto le desgarraba la piel. Avanzó a ciegas. Un remolino los hizo girar. El bebé lanzó un quejido ahogado y el apache, con un rugido de pura voluntad, se lanzó contra lo que parecía una ruptura en la presión. La pared cedió. Entraron en una cámara más ancha. Había aire. No mucho, pero el suficiente como para que la joven alzara al bebé y éste respirara. Tomaron bocanadas rápidas. En la penumbra, una claridad verde se filtraba desde algún punto. La corriente seguía fuerte, empujándolos hacia un túnel bajo y luminoso. La salida, dijo él. Entonces una sombra se movió sobre el agua. Una figura cayó desde la grieta por la que habían entrado. Un guerrero del clan, hábil como un felino, había seguido sus pasos. Emergería con ellos, o moriría con ellos, pero no soltaría la presa. Con una mano, el intruso se aferró a una roca. Con la otra, desenvainó un cuchillo de hueso. El apache lo vio venir y levantó el brazo para bloquear el golpe. El filo le cortó el antebrazo. La sangre se mezcló con el agua y el dolor lo despertó por completo. Sujetó al atacante por la muñeca y lo empujó contra la corriente. El guerrero resistió, con una fuerza obstinada, la mirada fija en el niño. «No lo toques», gruñó el apache. La joven apretó al bebé contra su pecho y retrocedió sobre una cornisa mojada. El guerrero se zafó con un movimiento brusco, hundió el cuchillo y atacó de nuevo. El apache esquivó a medias, la hoja rozó sus costillas. Sintió el calor de la sangre, pero también el pulso del agua empujándolo hacia la luz. «No tengo permitido morir hoy», pensó. «No mientras él respire». Con un bramido, empujó al guerrero bajo la corriente y, aprovechando el impulso del río, lo lanzó contra una roca baja. El golpe dejó al enemigo aturdido, pero no vencido. El guerrero alzó el cuchillo por tercera vez. En ese instante, el niño emitió un sonido extraño, casi un canto. La corriente pareció responder, elevándose en una ola breve que golpeó al guerrero de costado y le arrancó el cuchillo de la mano. El arma giró en el aire y cayó cerca de la joven. El apache, sin perder el pulso del agua, se lanzó hacia su oponente. Arriba, muy arriba, se oyó un estruendo de cascos y voces. Los otros guerreros habían encontrado el acceso superior a la caverna. La luz verde creció. El túnel se abría. El apache miró a la joven. Ella asintió, con los labios morados y los ojos incendiados de miedo y fe. Él se preparó para el último impulso, para salir a la luz con el niño en brazos, cuando el guerrero herido emergió detrás de él y lo sujetó por el cuello, hundiéndolo bajo el agua. La corriente los tragó a los dos. La corriente los tragó como una bestia ciega. El guerrero apretó el cuello del apache bajo el agua. El mundo se volvió un redoble sordo. El apache forcejeó. Sintió el filo de la roca en la espalda y el ardor en los pulmones. Entonces, con la última reserva de fuerza, se dejó llevar por el empuje del río. Giró el cuerpo y atrapó al enemigo por el codo. Un golpe seco, un bloqueo, y el cuchillo de hueso resbaló. La corriente, fiel y furiosa, hizo el resto. Se llevó al guerrero hacia la sombra del túnel, lejos de la madre y del niño. El apache emergió, tosiendo. La joven lo jaló por el brazo hasta una cornisa baja. Por encima de ellos, la luz verde crecía. Era la salida. Él miró al niño, pálido pero despierto.
con esa mirada fija que parecía escuchar la música del agua. Rozó la espiral de su muñeca con la yema de los dedos y, como si respondiera a un llamado secreto, la corriente se suavizó un instante, lo justo para que los tres cruzaran el último cuello de la cueva. Salieron a un resplandor dorado. El río se abría en una poza clara, rodeada por carrizos y palmeras del desierto. El viento traía olor a tierra húmeda. No era un espejismo. Era un oasis escondido por paredes rojizas, invisible desde arriba. El apache hundió las manos, bebió, y luego alzó el agua hacia la boca del niño. La joven sonrió, exhausta, con lágrimas que eran sal y alivio. Lo encontramos, dijo él, como quien pronuncia un destino. Por un momento, el silencio fue total. El desierto escuchaba. Después, volvió el mundo cascos lejanos, voces ahogadas por la piedra. Los perseguidores habían rodeado la zona alta. El apache miró la pared. Había un estrecho pasadizo cubierto de enredaderas secas que conducía hacia una planicie. Si salían por ahí, podrían llamar a los suyos, pero también atraer la guerra. Él eligió la verdad. Subieron por el pasadizo, paso a paso, con el niño en brazos. Al alcanzar la planicie, la primera flecha cayó a pocos metros. El líder del clan rival apareció con 2 guerreros. Vio el agua brillando atrás y retrocedió un segundo, sorprendido. En sus ojos, la codicia y el miedo se pelearon. El manantial existe, dijo la joven, pero no les pertenece a unos pocos. El líder tensó la mandíbula. A una señal suya, los arcos se alzaron. Entonces llegó otro sonido, un coro de pasos, de voces conocidas. Por el borde de la planicie surgieron hombres y mujeres de la tribu del Apache, guiados por un anciano de cabello blanco. Habían seguido el rastro, habían oído el rumor del agua. El aire se llenó de tensión, pero también de una esperanza nueva, pesada como la lluvia. El anciano levantó la palma. «Bajen las armas», dijo. «El desierto no le entrega su corazón a quien lo hiere». Hoy el agua habló. Se acercó al niño. La espiral en la muñeca brilló con humedad. El anciano exhaló con un temblor. La huella del agua susurró. «No es un trofeo, es un pacto». El líder rival quiso replicar, pero se encontró con la mirada del anciano y la del apache, firme como piedra. La joven dio un paso adelante, sin bajar los ojos. Por un instante, el desierto entero pareció pedir una sola cosa: que no hubiera más pérdidas. «El agua es vida», dijo el anciano, «y la vida se comparte. Si alguna vez alzamos el arma por este manantial, el desierto nos lo quitará». El líder rival bajó el arco, no por bondad, sino porque entendió que una guerra ante una fuente recién nacida sería un sacrilegio que su propio clan no perdonaría. Señaló a sus hombres y se retiró con silencio agrio. El conflicto no estaba eliminado, pero sí contenido. A veces la paz se sostiene por un hilo, y ese hilo, esa tarde, fue un niño. La tribu se acercó al borde del agua. Las mujeres llenaron vasijas, los hombres clavaron postes para levantar sombra. Alguien ofreció una manta limpia. La joven envolvió al bebé y, temblorosa, miró al apache. Él sostuvo su mirada, ya sin muros. «Perdí a mi familia», dijo él, con voz baja, «y juré no sentir. Hoy aprendí que el desierto no castiga al que ama, castiga al que olvida». La joven inclinó la frente sobre el bebé. «Yo también olvidé creer», susurró, «pero él nos recordó». El anciano colocó su mano sobre las de ambos, y fue un gesto simple,
más fuerte que cualquier decreto. La comunidad respondió levantando un círculo de cantos suaves. En el centro, el niño abrió la mano como si tocara la luz. El agua devolvió un reflejo dorado que bañó sus rostros. No había vestidos ni ceremonias, pero había un compromiso más hondo, el de cuidar juntos lo que la vida les devolvía. Cayó la tarde. El cielo ardió en naranja y púrpura. El apache y la joven caminaron hasta la orilla, con el niño dormido en brazos de ella. Él miró el horizonte y, por primera vez en años, habló sin miedo. Quiero darle un nombre que no nazca del dolor. Entonces que sea un nombre de agua, respondió ella. Un nombre que cante. La tribu encendió antorchas. Los ancianos, en círculo, ofrecieron palabras que eran bendición y memoria, que el manantial cure los rencores. Que el niño no sea bandera sino puente. Que la sed no vuelva a gobernar sus decisiones. Hubo manos que se tomaron. Hubo ojos que por fin se entendieron. Y cuando el primer sorbo llenó las vasijas, el desierto dejó de ser enemigo para convertirse, de nuevo, en hogar. Esa noche, bajo una bóveda de estrellas limpias, el apache abrazó a la madre y al hijo. No hicieron juramentos ruidosos, solo se quedaron juntos, escuchando el agua. La paz no era un milagro fácil, pero había comenzado. Y en los rostros cansados, el brillo no era de batalla ganada, sino de una vida que por fin tenía hacia dónde crecer. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, el sonido del agua se convirtió en la única promesa que aún podían creer. El oasis respiraba como un ser vivo, y en cada latido líquido parecía decirles que, al menos por ahora, estaban a salvo. Pero en el desierto, la calma nunca dura mucho. El primer rayo de sol asomó por el horizonte, tiñendo el manantial como un espejo recién pulido. Una fina bruma se elevaba sobre el agua clara, envolviendo a las mujeres que llenaban cántaros de barro. Los niños se inclinaban para beber con las manos, riendo en susurros, hasta que notaban las miradas cautelosas de los adultos. La alegría en el desierto siempre sabe a algo frágil. Naalnish estaba de pie junto a la orilla. Las cicatrices en su piel parecían más vivas con la luz dorada. A su lado, Isabel sostenía al niño, envuelto en una manta ligera. En su pequeña muñeca, la espiral de la huella del agua se marcaba con claridad. Dormía tranquilo, aunque cada vez que la brisa traía el olor del agua, sus párpados temblaban, como si escuchara un canto lejano. El anciano de cabellos blancos se acercó, portando un manojo de plumas y un cuenco con harina de maíz. Espolvoreó la harina en círculos sobre la superficie del agua, murmurando una plegaria ancestral. Su voz grave se quebró en la última frase. El agua pertenece a quien cumple su palabra. Naalnish inclinó la cabeza, pero Isabel apretó al niño contra su pecho, sintiendo las miradas inquisitivas de un grupo de guerreros jóvenes que cuchicheaban cerca. En sus ojos no había fe, solo cautela y sospecha. En la colina más lejana, una nube de polvo se levantó y se desvaneció enseguida. Un centinela parpadeó, como dudando de lo que había visto. Naalnish lo notó. Un jinete solitario había aparecido un instante, para luego perderse detrás de las rocas. Puso la mano sobre el mango de su cuchillo y luego la retiró. Ese amanecer debía mantenerse en paz, al menos en apariencia. El viento del desierto trajo un aroma extraño, pasto seco y caballo. Isabel siguió la mirada de Naalnish hacia la línea del horizonte. Sobre el agua, el reflejo de un cielo azul se ensombreció por un instante, como si una nube oscura hubiera pasado. «¿Y si vienen?», preguntó ella en voz baja.
Entonces sabremos de qué lado está el agua, respondió él, sin apartar la vista. El reflejo oscuro sobre el agua se desvaneció, pero en el aire quedó la sensación de que algo o alguien se movía fuera de la vista. Isabel apartó la mirada del horizonte, pero Naalnish seguía inmóvil, como un animal que percibe a un depredador antes de verlo. En la distancia, un halcón giró en círculos, emitiendo un chillido agudo que se perdió en el viento. Para los viejos de la tribu, eso era una advertencia donde el halcón vuela bajo. La guerra camina cerca. Esa noche, mientras el campamento se reunía alrededor del fuego, Isabel llevó al niño a la orilla del manantial. Quería que durmiera con el sonido del agua, como un amuleto contra todo lo que rondaba afuera. Al inclinarse, escuchó voces. Venían de detrás de una tienda de piel curtida, donde dos guerreros hablaban en susurros rápidos. Si lo entregamos, se acabará todo. Sin sangre, sin batallas. Y con el agua seca antes del invierno, respondió el otro. Isabel se quedó quieta, los dedos apretando la manta del niño. Reconoció una de las voces era del joven guerrero que en la mañana había y acariciado la cicatriz en su muñeca. Su tono era frío, calculador. Se retiró en silencio, pero la sensación de amenaza ya se le había instalado en el pecho. No era solo lo que había escuchado, era la forma en que lo había dicho, como si la decisión ya estuviera tomada. Al volver al círculo de fuego, encontró a Naalnish afilando su cuchillo con movimientos lentos. No le dijo nada de lo que oyó, pero él notó la tensión en sus hombros. Esta noche, duerme ligera, le aconsejó. El desierto habla, pero hay que saber escucharlo. Isabel lo miró, queriendo preguntarle si también había visto la sombra en la colina, pero se contuvo. La brasa de una rama seca explotó en el fuego, lanzando chispas que se apagaron rápido, igual que la breve calma que tenían. En algún lugar, más allá de las dunas, un caballo relinchó. El viento cambió de dirección, trayendo el olor metálico de una tormenta que aún no se veía. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero en el aire había algo distinto. El sol todavía estaba bajo cuando Isabel llevó al niño hasta la orilla del manantial. Quería lavarle el rostro con el agua clara, como había visto hacer a las mujeres apaches con sus hijos. Naalnish ya estaba allí, hablando con el anciano de cabellos blancos. A su alrededor, un pequeño grupo observaba en silencio. No era una reunión casual, había expectación, como si todos esperaran ver algo. «Acércalo», pidió el anciano, con la voz grave. Isabel se inclinó y dejó que las manos del niño tocaran la superficie. El contacto fue breve, apenas un roce, pero suficiente. El agua, que hasta ese momento estaba calma, comenzó a formar un remolino perfecto alrededor de sus dedos. La espiral se expandió, más y más, hasta llegar a la orilla. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos se persignaron, otros dieron un paso atrás. «Huella del agua», susurró una mujer. Igual que en las historias. El anciano asintió, pero su rostro no era de alegría. La profecía dice que la espiral trae el agua, pero también que, si el portador traiciona o es traicionado, el agua se retirará, advirtió. Naalnish frunció el ceño. Retirarse. El manantial no es regalo eterno, explicó el anciano. Es un pacto, y todo pacto se rompe si se rompe la confianza. La mirada de Naalnish se cruzó un instante con la de Isabel, como si esa frase llevara un peso
que ninguno quería mencionar en voz alta. El anciano sacó de una bolsa un manojo de plumas de águila y un pequeño cuenco con harina de maíz azul. Comenzó el ritual de petición de agua, un acto antiguo para sellar respeto con el manantial. Movía las manos en círculos, siguiendo la espiral que el niño había despertado. Pero, al terminar, algo extraño ocurrió. El remolino se detuvo de golpe, como si el agua hubiera decidido guardar silencio. Por un segundo, la superficie se oscureció, reflejando no el cielo, sino una sombra que ninguno pudo ubicar. Isabel sintió un escalofrío. Naalnish posó la mano sobre el mango de su cuchillo, sin apartar la vista del agua. El anciano habló, apenas un susurro. El agua está mirando y recordará quién la traiciona. Esa noche, el fuego crepitaba en el centro del campamento, lanzando chispas que se perdían en el cielo oscuro. Los niños ya dormían, y los hombres se reunían para escuchar las palabras de los ancianos. Isabel se mantenía apartada, con el niño en brazos, observando cómo las sombras del fuego dibujaban figuras cambiantes sobre las paredes de piel. Una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas profundas, se acercó. Sus ojos eran duros. En ellos había un rastro de curiosidad. Dicen que vienes de muy lejos y que tu hijo tiene la huella. Eso dicen, respondió Isabel, sin levantar la voz. ¿Quién era su padre?, preguntó la anciana, con un tono que no era simple conversación. Isabel guardó silencio. Sus dedos acariciaron el borde de la manta del niño, como si buscaran fuerza allí. Finalmente, habló, su voz apenas más alta que un susurro. Hace años, escapé de un campamento de comerciantes de esclavos. Caminé 3 días sin agua. Creí que iba a morir, hasta que me encontró un hombre. Era apache, prisionero como yo alguna vez, pero más viejo, más sabio. Me llevó a un arroyo escondido y me enseñó a beber sin enfermarme. La anciana frunció el ceño. Ese hombre era el padre de Naalnish, dijo Isabel, bajando la mirada. Me salvó la vida. El fuego crujió más fuerte, como si quisiera remarcar sus palabras. Isabel no añadió que, durante el tiempo que estuvo con aquel hombre, también había conocido a otro prisionero, uno con marcas tribales distintas, de un clan enemigo. No mencionó que ese hombre había jurado encontrarla de nuevo. A unos pasos, Naalnish escuchaba sin intervenir. Su rostro estaba en sombras, pero sus manos, inmóviles sobre las rodillas, delataban que cada palabra había caído en su oído. La anciana se incorporó lentamente, midiendo a Isabel de pies a cabeza. El agua recuerda las deudas y también quienes las deben. Cuando se alejó, el niño se removió, inquieto, y la espiral en su muñeca pareció latir con más fuerza. Isabel sintió que el desierto, de algún modo, acababa de estrechar el cerco. El amanecer llegó con un silencio extraño. No había canto de aves ni murmullo de insectos, solo el viento, arrastrando un eco distante de cascos contra piedra. Desde la colina norte, un centinela hizo la señal visitantes. Naalnish se adelantó, con la mano apoyada sobre el mango de su cuchillo. Isabel lo siguió a cierta distancia, cubriendo al niño con la manta. Delante del campamento, 3 jinetes se detuvieron. Llevaban pintura de guerra y plumas que no pertenecían a ningún clan amigo. El del centro, un hombre de mandíbula cuadrada y mirada afilada, alzó la voz. Venimos en paz y con una propuesta que pondrá fin a cualquier derramamiento de sangre. El anciano de cabellos blancos salió de entre la gente, apoyándose en su bastón. Habla, dijo.
Danos al niño, respondió el emisario sin rodeos. Con nosotros vivirá, y ustedes tendrán nuestra protección. Nadie les tocará un cabello. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos guerreros miraron al anciano como pidiendo que aceptara. Naalnis dio un paso al frente. No es un objeto que puedan dar o tomar, replicó con frialdad. Es mi hijo. El emisario sonrió con un aire de burla. Hijo, o profecía. ¿Sabes cuántos matarían por controlar el agua que ahora fluye aquí? Isabel sintió que el niño se tensaba en sus brazos, como si percibiera la tensión en el aire. El anciano dudó, mirando el rostro impasible de Naalnis y luego el de los emisarios. Fue entonces cuando, en el borde de la multitud, un joven guerrero levantó discretamente la mano en un gesto casi invisible. El emisario del clan rival respondió con un leve asentimiento. Naalnis giró la cabeza y sus ojos se clavaron en el joven. Reconoció el gesto. Uno que había visto de niño en reuniones familiares para llamar la atención a distancia. Un recuerdo golpeó su mente, un primo lejano, hijo de un tío desterrado, que juró algún día reclamar lo que era suyo. La sangre se le heló. Tú, murmuró, apenas audible. El joven sostuvo su mirada sin vergüenza, con un destello de desafío. Yo hago lo necesario para que vivamos, dijo, alzando la voz. Si eso significa entregar al niño, es un sacrificio menor comparado con una guerra que no podemos ganar. El murmullo se volvió griterío. Isabel retrocedió un paso, apretando al niño contra su pecho. El anciano golpeó el suelo con su bastón. Basta. Esta discusión no se resolverá hoy. Los emisarios se irán, y nosotros hablaremos esta noche. El emisario sonrió, como si supiera que la semilla ya estaba plantada. Dio media vuelta, y su caballo levantó una nube de polvo que, al disiparse, dejó un sabor amargo en la boca de todos. La noche cayó pesada, sin estrellas. El campamento estaba inquieto. Algunos guerreros rondaban con más frecuencia. Otros se reunían en pequeños grupos para discutir en voz baja. Isabel, incapaz de dormir, se alejó de las fogatas. El niño respiraba tranquilo en su pecho, ajeno al torbellino que se avecinaba. El sonido del manantial la guió hasta la orilla. Allí, la luna apenas dibujaba un sendero de luz sobre el agua. Se inclinó para mojarse las manos cuando, del otro lado, vio una silueta encorvada, una anciana, vestida con un manto oscuro y collares de hueso. Estaba de pie como si la hubiera estado esperando. No deberías estar sola aquí, dijo Isabel, retrocediendo un paso. Y tú no deberías confiar en todos los que duermen cerca de ti, respondió la anciana, con una voz grave que parecía venir de muy lejos. Isabel tragó saliva. ¿Quién eres? Soy la guardiana del agua, no de este manantial, sino de la promesa que lo mantiene vivo. La mujer se acercó lentamente, con pasos que no hacían ruido sobre la arena. De una bolsa de cuero sacó una piedra plana, pulida, en la que estaba grabada una espiral idéntica a la marca del niño. La colocó en las manos de Isabel. Mientras esta espiral permanezca nítida, tendrás tiempo. Cuando empiece a borrarse, la traición estará cerca, y el agua se retirará. Isabel acarició la piedra con los dedos. Era fría, pero parecía latir, como si tuviera un pulso propio. ¿Quién traicionará? El agua no da nombres, dijo la anciana, girando para marcharse. Solo señales, y ya has visto varias. Isabel quiso detenerla, pero cuando levantó la vista,
La guardiana ya se había desvanecido entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El niño se removió, inquieto, y un destello en la piedra hizo que Isabel lo apretara contra su pecho. Por primera vez desde que llegó al oasis, sintió que el agua podía volverse enemiga. La noche se volvió más fría a medida que el viento del desierto arrastraba nubes oscuras sobre el campamento. Isabel regresó a su tienda con la piedra de la espiral apretada en la mano. La guardó bajo la manta, junto al niño, y trató de cerrar los ojos. No supo cuánto tiempo pasó antes de que algo la despertara. No fue un ruido fuerte, sino la ausencia de uno, el silencio absoluto. Abrió los ojos y notó que la manta estaba fría y vacía. No, el grito le salió ahogado. Se levantó de un salto, buscando con la vista en la penumbra. Afuera, la luz tenue de la luna revelaba huellas frescas sobre la arena, pequeñas pero marcadas por el peso de alguien que corría cargando algo. Isabel corrió hacia la fogata más cercana, donde un par de guerreros dormitaban. «Se han llevado al niño», gritó, pero ellos apenas reaccionaron, como si las palabras necesitaran atravesar un muro de incredulidad. Naalnis apareció de la oscuridad, ya con el cuchillo en la mano. No preguntó nada. Sus ojos seguían las huellas como si fueran un mapa grabado en su memoria. «Es uno de los nuestros», dijo con voz dura. «Conoce los senderos y la forma de moverse sin dejar rastro más allá de lo necesario». «El joven de la cicatriz», susurró Isabel, y Naalnis asintió. No esperaron refuerzos. Se lanzaron en la dirección de las huellas, corriendo en silencio, con el corazón martillando contra las costillas. La piedra de la espiral, guardada en el cinturón de Isabel, parecía más pesada a cada paso. El rastro los llevó hacia un desfiladero angosto. La luna iluminaba apenas lo suficiente para ver la silueta de un hombre avanzando con el niño en brazos. Isabel sintió un impulso de gritar, pero Naalnis levantó la mano, ordenándole esperar. El eco de un relincho resonó más adelante. Un caballo esperaba oculto entre las sombras. Si el traidor llegaba hasta él, desaparecería en minutos hacia las tierras del clan enemigo. Naalnis se inclinó hacia Isabel. «Nos acercaremos por los flancos. No hay margen de error». Ella asintió, sintiendo que cada respiración se volvía más corta. El viento trajo consigo un olor metálico, como de hierro caliente. En algún lugar, un halcón gritó, y el hombre se volvió, como si supiera que ya no estaba solo. El traidor se detuvo al escuchar el grito del halcón. Giró lentamente, apretando al niño contra su pecho. Sus ojos encontraron a Naalnis primero, emergiendo de la sombra de una roca. Luego vio a Isabel, bloqueando el sendero de escape hacia el caballo. «No quiero matarlos», dijo el joven, con la voz firme, «pero lo haré si se interponen». Naalnis avanzó despacio, la mano derecha abierta, mostrando que no empuñaba el cuchillo. Todavía. «Eres sangre de mi sangre», dijo, su voz baja como un trueno lejano. «Y por eso te doy una oportunidad, entrégalo». El joven apretó la mandíbula. «¿Para qué? ¿Para que lo usen como bandera de guerra? No. Si lo entrego al clan, al menos habrá paz». Isabel dio un paso al frente, la piedra de la espiral brillando débilmente en su cinturón. «Eso no es paz. Es la antesala de otra guerra, pero con un niño como primer precio». La mirada del joven se endureció. «Mi madre murió buscando agua. Mi padre fue expulsado por tu gente. Naalnis. Nunca nos dieron nada, y ahora esperan que yo crea que este manantial nos salvará a todos». Naalnis sintió el golpe de esas palabras como un puñal viejo.
Recordó al tío desterrado, a las discusiones que nunca terminó de entender siendo niño, pero no podía dejar que ese pasado decidiera el futuro del niño, ni del agua. Sin previo aviso, el joven se lanzó hacia un lado, intentando escapar por un paso estrecho entre las rocas. Naalnish reaccionó de inmediato, bloqueándole el paso con el cuerpo. El choque fue brutal, hombro contra hombro, cuchillo contra brazo. El niño lloró. Un llanto agudo que rebotó en las paredes de la grieta. Naalnish atrapó la muñeca del traidor, torciéndola hasta que el cuchillo cayó. Pero el joven contraatacó, empujándolo contra la piedra. Un filo de roca se clavó en la espalda de Naalnish, arrancándole un gruñido. «No tienes que hacer esto», insistió, jadeando. «Todavía puedes volver». El joven lo miró, respirando rápido. Y por un segundo Naalnish creyó verlo dudar, pero entonces un ruido de cascos resonó a lo lejos, refuerzos del clan enemigo. El tiempo se acababa. Naalnish soltó un rugido y, en un movimiento rápido, lo derribó, sujetando al niño con un brazo y empujando al traidor contra la pared. No lo mató, lo dejó de pie, humillado pero vivo. «Si vuelves a tocarlo, el agua misma te juzgará», advirtió, sin mirar atrás. Naalnish e Isabel se lanzaron a correr por el sendero, con el llanto del niño aún temblando en el aire y el eco de cascos acercándose como una tormenta inevitable. Regresaron al campamento poco antes del amanecer. La arena fría crujía bajo sus pasos y el cielo empezaba a teñirse de un gris incierto. Isabel llevaba al niño contra el pecho, envuelto de nuevo en la manta, su llanto reducido a pequeños sollozos. Naalnish caminaba a su lado, con la respiración aún agitada, la espalda dolorida por el golpe contra la roca. No tuvieron tiempo de descansar. Un joven explorador llegó al galope, el sudor empapando el cuello de su caballo. Saltó al suelo antes de que el animal se detuviera del todo. «Vienen», exclamó. «No solo el clan enemigo, han llamado a otros. 4 tribus cabalgan juntas hacia aquí». El murmullo del campamento se convirtió en un zumbido de voces alteradas. Mujeres abrazaban a sus hijos. Hombres se lanzaban a buscar armas. El anciano de cabellos blancos golpeó el suelo con su bastón, llamando a todos al círculo central. «Escuchen», dijo, su voz grave imponiéndose sobre el ruido. «No podemos resistir una fuerza así solo con nuestras lanzas. Debemos decidir quedarnos y defender el manantial, o partir antes de que nos rodeen». Un guerrero alto, con una cicatriz cruzando la mejilla, habló primero. «Si nos vamos, el agua será de ellos antes de la próxima luna». Otro, más joven, replicó. «Si nos quedamos, moriremos todos, y ellos igual se quedarán con el agua». Isabel, de pie en el borde del círculo, sintió que todas las miradas se clavaban en el niño cuando un rayo de sol iluminó su muñeca y la espiral pareció brillar un instante. Naalnish dio un paso al frente. «Si entregamos el manantial, moriremos de sed más adelante. Si peleamos, tal vez moriremos ahora, pero el agua no se negocia». Un silencio pesado cayó sobre el consejo. Fue entonces cuando Isabel levantó la voz, clara y firme. «Hay otra opción. No dejar que sea de uno solo. Que el agua sea compartida. Si todos la protegen, nadie se atreverá a destruirla». Algunos se miraron, incrédulos. Otros fruncieron el ceño, evaluando la idea. El anciano la observó con atención, como si en esas palabras hubiera una chispa capaz de encender algo más grande que la guerra.
Naalnish la miró en silencio. La propuesta de Isabel podía salvarlos o condenarlos más rápido. La discusión en el consejo se prolongó hasta que el sol estuvo alto. Las voces iban y venían, ninguna más fuerte que la incertidumbre. Al final, el anciano decidió suspender la reunión hasta el amanecer siguiente, el tiempo que les quedaba para prepararse o huir. Naalnish salió del círculo y se alejó hacia el manantial. El agua, iluminada por el mediodía, parecía más clara que nunca, como si no conociera el miedo que recorría a la gente que la rodeaba. Se agachó, tocó la superficie con la punta de los dedos y sintió un escalofrío. ¿Piensas que funcionará?, preguntó Isabel detrás de él. Él no se volvió. No lo sé, pero sé que si se rompe la promesa con el agua, se secará. Ella avanzó hasta quedar a su lado. El niño dormía, su muñeca con la espiral expuesta al sol. Isabel extendió una mano y la colocó junto a la de Naalnish, ambas sobre el agua. Entonces hagamos una promesa, dijo, no por la tribu, no por la profecía, sino por él. Naalnish la miró por primera vez desde que terminó el consejo. Vio en sus ojos cansancio, sí, pero también una determinación que igualaba la suya. Que el agua nunca se use para dividir, susurró él, y que el niño nunca sea tratado como un arma, añadió ella. El reflejo del sol brilló sobre la superficie justo donde sus manos se tocaban, formando un destello que parecía unirlos. Naalnish retiró la mano lentamente, pero no rompió la mirada. Cuando todo esto termine, dijo, quiero que él crezca sin las cicatrices que nosotros llevamos. Entonces habrá que pelear, contestó Isabel, con una media sonrisa amarga, contra el enemigo y contra los nuestros, si es necesario. En ese momento, la piedra de la espiral en el cinturón de Isabel emitió un destello breve, apenas visible, pero suficiente para que ambos se miraran con inquietud. El tiempo estaba corriendo. El amanecer siguiente llegó con el sonido de cascos y tambores de guerra. Desde la colina, se veía el avance de los 4 clanes unidos, una marea de lanzas, escudos y pintura de guerra que destellaba bajo el sol. El aire olía a polvo y tensión. Naalnish se colocó al frente, con Isabel a su lado y el niño en brazos de ella. Detrás, la tribu entera formaba un semicírculo protegiendo el manantial. El anciano se adelantó unos pasos, apoyado en su bastón, y levantó la palma en señal de alto. El líder del clan enemigo, un hombre de voz profunda y mirada como acero, cabalgó hasta quedar a pocos metros. No hemos venido a negociar, dijo. Hemos venido a tomar lo que es necesario para sobrevivir. Isabel dio un paso al frente. El agua puede ser de todos. Ningún clan la controlará solo. El líder soltó una carcajada breve. Las palabras bonitas no llenan las vasijas. Entonces, como si respondiera a su tono, el niño movió el brazo y la espiral de su muñeca brilló con fuerza. El agua del manantial reaccionó primero un murmullo, luego un remolino creciente que hizo retroceder a los que estaban más cerca. Todos guardaron silencio, hipnotizados. El anciano habló con voz grave, el agua escucha y juzga. Pero el brillo en la muñeca del niño cambió de un resplandor dorado a un pulso opaco. El remolino se detuvo y, ante el asombro general, el nivel del agua comenzó a descender lentamente. Murmullos de miedo y confusión se extendieron entre todos. ¿Qué significa esto?, preguntó un guerrero, mirando al anciano. El viejo cerró los ojos. Significa que ya hubo traición y el pacto se está rompiendo.
Las miradas se dirigieron instintivamente hacia el joven de la cicatriz, que estaba entre la multitud. Su expresión lo delató antes que cualquier palabra. El líder enemigo lo miró con furia, comprendiendo que había revelado la ubicación del manantial antes de tiempo. El agua bajaba más rápido. El líder rival desmontó de golpe. Avanzó hacia Naalnish y el niño. Si muere el manantial, morimos todos. Naalnish lo sostuvo con la mirada. Entonces protege al niño como si fuera tuyo. El agua sabrá la diferencia. El líder dudó, pero retrocedió un paso, levantando la mano para que sus guerreros bajaran las armas. El silencio cayó otra vez, roto solo por el murmullo cada vez más débil del agua. Todos esperaban, y el juicio aún no había terminado. El murmullo del manantial se convirtió en un hilo débil, como si el agua dudara entre quedarse o desaparecer para siempre. Todos enemigos y aliados permanecieron inmóviles, con la mirada fija en la espiral marcada en la muñeca del niño, conscientes de que de ella dependía la próxima respiración. Isabel lo estrechó contra su pecho, sintiendo el calor frágil de su cuerpo mezclado con el frío del miedo. Naalnish dio un paso al frente, protegiéndolos con su propio cuerpo. El anciano de cabellos blancos rompió el silencio. El agua no se entrega, se comparte. Pero hoy nos advierte si la codicia guía nuestras manos, se marchará para siempre. El líder enemigo miró a sus guerreros. No había sed de sangre en sus rostros, solo la sed real de un desierto implacable. No podían darse el lujo de perder esa fuente. ¿Qué propones?, preguntó. Protección mutua, respondió Naalnish. El manantial será de todos, y quien lo dañe o lo reclame como propio será enemigo común. Hubo murmullos. Algunos desconfiaban, otros sentían alivio. Finalmente, el líder rival asintió. Las lanzas bajaron, los arcos se relajaron, y como si el manantial hubiera escuchado, el flujo de agua creció lentamente, con un suspiro profundo que parecía un pacto sellado. El anciano alzó las manos. Hoy el agua nos concede otra oportunidad. No la desperdiciemos. No hubo celebración, solo un acuerdo silencioso, como tantas alianzas frágiles que se narran en las historias del salvaje oeste. Los clanes llenaron vasijas con cuidado, conscientes de que una sola gota derramada podría significar discordia. Naalnish e Isabel se apartaron. Vieron alejarse al joven de la cicatriz. Volverá, dijo ella. Sí. Y quizá no venga solo, respondió él, sabiendo que en estas historias del salvaje oeste, la paz nunca es eterna. El sol se puso, tiñendo el agua de dorado y rojo, recordándoles que, como en todas las historias del salvaje oeste, la paz es apenas una tregua en medio del desierto.